buenas tardes, amigos, nuevamente en una cápsula más aquí en el Instituto de Formación Ejecutiva y Profesional, y el día de hoy pues con el gusto de tener de invitada a una persona pues bastante estudiosa del tema que vamos a hablar del día de hoy y de otros más. Me refiero a la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, quien es postdoctorado en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es doctora en Derecho por la parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también obtuvo su grado de maestría o maestra en Derecho, también con mención honorífica las dos. Es licenciada en Derecho también por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica, es investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con estudios de Derecho Penal del Enemigo en la Universidad de Sevilla, España. Cuenta con el máster experto en victimología de la Universidad de Sevilla en España. Ha sido invitada en diversas instituciones a nivel internacional para impartir temas de derecho en Italia, en Ecuador, en el Senado de la República. Hemos visto que ha estado bastante activa ahí con el tema del Sistema Nacional de Corrupción. Tienes un doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas, doctoranda en Administración y Política Pública en el Centro de Estudios Superiores en Ciencia Jurídica y Criminológicas, es profesora de carrera de tiempo completo en la querida Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM, de quien, bueno, también soy muy orgullosamente ahí de la UNAM. Muy bien. Autora de diversas publicaciones en México, Argentina, Uruguay, y pues bueno, Lisbeth, pues un gusto tenerte aquí. Al contrario, Miguel. Es tu currículum bastante amplio. Estuviste certificada en CETEC. En CETEC, por el nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial en el bloque 1. Muy bien, Lisbeth, pues bueno, para hablar de este tema que creo que ha sido bastante controvertido, novedoso para los abogados, sobre todo, que manejan el tema que vamos a platicar del día de hoy, que es el nuevo sistema de justicia penal y pues lo que viene nuevo, que es el Sistema Nacional de Corrupción. ¿Te parece bien que empecemos platicando del tema del Sistema Nacional de Corrupción? Claro, bueno, sí, que claro, ahí sí, omití señalar también que es candidata para Fiscal Nacional Anticorrupción. Así es. Bueno, ahí tenemos un tema ahí que se está deteniendo en el Senado este nombramiento. Así pero es. bueno, cuestiones de otro tipo que yo creo que comentaremos más adelante. Así es, así. Sí, mira que el Sistema Nacional Anticorrupción, pues a mí me parece que es una necesidad que tiene el país, pero no solamente una necesidad a nivel local, sino es una necesidad a nivel internacional, en donde para efecto de pertenecer a la comunidad internacional nosotros debemos presentar determinadas normas que nos prevé la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es decir, la ONU, la OEA y la OCDE también, ¿no? La OEA con la Convención Interamericana contra la Corrupción y la OCDE precisamente con la Convención contra la Corrupción para servidores públicos extranjeros por el delito de cohecho. Este es un tema muy parecido a lo que habrá ocurrido en el 2008, si no mal recuerdo, con el tema antilavado, que del sistema penal. Por ahí la GAFI nos evaluó con 40 recomendaciones y resultó que de las 40 creo que solamente cumplíamos con 8 y tuvimos que emitir esta famosa ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es un tema muy similar. Es un tema muy similar. Fíjate que México, en ese sentido, el 19 de abril de 1990 ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que es precisamente, se podría decir, la norma madre de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de nuestra ley antilavado que tú acabas de mencionar, ¿no? Entonces, pues son certificaciones a nivel internacional que nosotros debemos cumplir para efecto de poder formar parte de la norma, de la comunidad internacional y sobre todo para efectos económicos, ¿no? Para que nosotros podamos tener ayudas del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, bueno, pues tenemos que demostrar precisamente que hemos cumplido con ellas, y una de ellas es precisamente las 11 reformas estructurales, entre ellas el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, el sistema, la reforma en materia financiera, en materia laboral, en materia educativa, y actualmente el Sistema Nacional Anticorrupción, Miguel. Fíjate que cuando, por ejemplo, escuchamos, o en lo personal escucho el término Sistema Nacional Anticorrupción, te imaginas al servidor público, no sé, el caso Duarte, el caso... ¿Es aplicable solamente al tema del servicio público o también permea esto al ámbito social, económico,
¿hasta dónde llega este tema? Mira, el Sistema Nacional Anticorrupción permea en los servidores públicos, pero también en los particulares que tienen precisamente algún tipo de contratación pública o algún tipo de relación con los servidores públicos, se pudiera decir corruptos. En cuanto a la participación ciudadana, la ciudadanía, el Sistema Nacional Anticorrupción nos prevé en las normas, sobre todo administrativas y también en las penales, nos prevé a través de transparencia que nosotros podamos hacer una investigación para el servidor público corrupto, pero también la acción penal privada nos permite hacer una investigación de carácter penal para el servidor público corrupto. Aquí hay una cuestión. Todo el mundo está confundido, la verdad, en el sentido de que el caso Yarrington, el caso Duarte, entran en el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción, Miguel, está compuesto de 7 leyes, 5 normas administrativas y 2 penales. Y dentro de las 2 penales se encuentra únicamente, estoy refiriéndome al Sistema Nacional Anticorrupción, el título 10º del Código Penal Federal referente a los delitos cometidos por hechos de corrupción. Pero ninguno de esos delitos son de delincuencia organizada. O sea, no tiene nada que ver con el caso Yarrington, con el caso Duarte, en materia de lavado de dinero, porque el 400 bis, operaciones con recursos de procedencia ilícita, definitivamente no entran en el título 10º de los delitos cometidos. Es un delito totalmente diferente. Es un delito completamente diferente. Ello no quiere decir que se les pueda aplicar el derecho penal del enemigo, es decir, el derecho penal de excepción a los servidores públicos corruptos. Podemos hacer un brinco de un delito que está en el 224 del Código Penal Federal, que es enriquecimiento ilícito, hacia el 400 bis, que es lavado de dinero, te vas al 22 constitucional, extinción de dominio, y te vas al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y es así como a particulares y corruptos se les puede encuadrar precisamente en el derecho penal del enemigo y además en sanciones penales de alto impacto, ¿no? Claro, que son delitos totalmente diferentes. Que son delitos totalmente diferentes. Es más, en cuanto a una cuestión procesal, el nuevo sistema penal acusatorio adversarial únicamente lo aplicaríamos en el título 10º en cuanto a la cuestión procesal, y en materia de derecho penal del enemigo, es decir, derecho penal de excepción, aplicaríamos el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que en reforma del 16 de junio del año pasado dice que en materia procesal se deberá seguir el procedimiento que prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y el Código Nacional de Procedimientos Penales será supletorio, ¿no? Claro. Y bueno, y eso, hablando también del tema fiscal, puede haber también una persecución simultánea con un delito, por ejemplo, el lavado de dinero con el fiscal, ¿no? La defraudación fiscal, que se persiguen simultáneamente. Entonces es un mundo de disposiciones que hay que dominar. Yo te preguntaría, un particular, por ejemplo, que pretende licitar, o está en un proceso de licitación, este modelo de justicia, esta normatividad que está pues de novedad aquí en el país, le deben interesar. Bastante. Bueno, esto es para el servidor público, a mí contrato, firmo, proveo y se acabó. No. Mira, Miguel, es importante que nuestros empresarios sepan, o las personas físicas, las personas morales que tengan algún tipo de contratación pública, en este caso de licitación que tú estás indicando, que la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé sanciones administrativas para los particulares. Y no solamente eso, sino también las faltas administrativas graves serán para ellos y tendrán que responder con la totalidad de su patrimonio. Además, por ahí hay una sanción maravillosa en el 88 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la disolución de la sociedad. Okay. Es decir, un equivalente a la pena de muerte de la empresa, ¿no? Claro. Pues en ese sentido, ello no quiere decir que se les puede investigar junto con el servidor público corrupto en materia de lavado de dinero, que es precisamente una de las facultades que tiene el Fiscal Nacional Anticorrupción en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, donde puede investigar materia de lavado de dinero, Claro. Entonces, delincuencia organizada dice un acuerdo que se lo pasa al Procurador General de la República, pero digo, con todas estas instituciones que tú bien decías, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Economía incluso, también debemos saber, y nuestros empresarios deben saber, que el secreto bancario en el sistema anticorrupción está eliminado. Es decir, todas las autoridades que tengan que ver con la fiscalización, desde la Auditoría Superior de la Federación, desde el SAT, desde la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tienen acceso a toda la información que ellos consideren, incluida
la información reservada o confidencial, en términos de la Ley General de Transparencia. Me pongo a pensar ahorita, por ejemplo, en la ley antilavado, en donde, pues bueno, no aparece, no tan explícitamente, pero por ejemplo, todo lo que es operación bancaria, la ley no se preocupa en señalar si depósitos, salidas, entradas, intereses, dice, todo lo que es sistema financiero es vulnerable. Todo lo que hace el banco es una actividad sujeta a informar, a avisar, a identificar y todo lo que señala la ley. Y fíjate que esta ha sido una ley de las que creo que a los empresarios les ha causado mucho ruido, problemática al cumplirla. Y te voy a dar mi impresión, la verdad, parece que el empresario, quien está encargado de mandar los avisos, pues adopta un carácter de investigador, un carácter de ministerio público, porque tienes que saber a qué se dedica la persona, pedirle documentos, armar tu expediente, tener políticas, y allá de ti que identifiques que uno es peligroso, que se vea feo, porque dice la ley, avisa 24 horas siguientes. Por supuesto. ¿Para qué? Pues bueno, eso ya no sabes, pero creo que la temática es para investigar y perseguir algún delito con alguna persona. Entonces, eso sí, al principio recuerdo que cuando hablamos mucho de ese tema, pues causaba temor al empresario, porque dice, bueno, ¿qué pasa si yo informo, si yo sé que este es delincuente, que trae recursos ilícitos, y yo voy e informo? O sea, tengo dos opciones, le digo, no hago nada, y si le digo no hago nada, él sí me va a hacer algo a mí. Exacto. Pero si digo, bueno, sí lo hago y lo informo y le aviso a la autoridad que acaba de venir un delincuente, pues les causaba bastante temor esto a los empresarios. Yo creo que a cualquiera, ¿no? A cualquiera. No, de hecho, fíjate que el Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a cualquier persona que sepa que un sujeto cometió un delito o está cometiendo un delito para que lo denuncie, ¿eh? Sí, porque si no denuncio, me convierto ahora en un encubridor. Exactamente, ¿no? Entonces, en un encubridor, en un cómplice. Y entonces en esta parte de lavado de dinero, acuérdate que se crean redes, ¿no? Y la ley antilavado es precisamente para efecto de facilitar la fiscalización por parte de las autoridades que tienen que ver en este tipo de delitos, porque digo, es tan grande esta parte de lavado de dinero que el SAT, por ejemplo, no tiene los aditamentos necesarios para cubrirlo todo. Entonces, ¿qué pasa? Se crean en el artículo 17 actividades vulnerables y sabes que todos los que se dedican a esas actividades vulnerables con determinados montos tienen que dar aviso a la Secretaría de Seguimiento Público. O por lo menos identificar ahí la actividad que desarrollaron y con quién la desarrollaron. Ha sido un tema ahí, fíjate que bastante interesante. Yo creo que cuando entró en vigor esta ley, pues por ejemplo, en la profesión, los contadores que estamos muy involucrados con el empresario, pues resulta que sí, por lo menos yo percibía mucho temor. Oye, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos a mandar el aviso. Pero bueno, han sido disposiciones que, como comentabas, tenemos de cumplir para entrar a esta normatividad internacional. Y si no, pues nos ven mal, ¿no? Y te voy a decir algo, es complejísimo esta parte del Sistema Nacional Anticorrupción, Miguel, porque digo, independientemente de que tú manejes 7 aristas, 7 normas y 3 aristas fundamentales en materia procesal, fundamentales porque son mucho más, te estoy hablando de la parte penal, nuevo sistema penal acusatorio adversarial y delincuencia organizada, la parte administrativa, derecho administrativo sancionador, la parte fiscal, procedimiento administrativo de ejecución, por ejemplo. Hay procedimientos, Miguel, en materia internacional, de tal suerte que estas 3 convenciones que yo les mencioné en un principio nos hablan de procedimientos especialísimos en donde cualquiera de los estados que hayan firmado estas convenciones pueden hacer una investigación externa en materia de corrupción. Eso fue lo que pasó en el caso Yarrington, Miguel. Lo que pasa es que los norteamericanos realizan a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional una investigación en el caso de Yarrington por lavado de dinero y delincuencia organizada sin necesidad de las autoridades mexicanas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ellos hacen la investigación, todos los capitales que se suponen son ilícitos del caso Yarrington se los llevan los norteamericanos. Claro, entonces a nosotros no nos toca nada. Hay que tener especial cuidado, Miguel. Yo creo que es un problema porque aquí yo creo que el principal preocupado por perseguir este tipo de delitos debe de ser el Estado mexicano, porque al final del día el afectado en primera instancia pues es el Estado mexicano, de donde salió el recurso, de donde se cometió el ilícito, y al final del día quien gana es el que hace justicia. Entonces yo creo que sí debe de ganar, me parece razonable algo, pero yo creo que debe de haber una reparación de daño, sobre todo de lo que pasó aquí en el país, ¿no? Exactamente, mira, yo te voy a decir algo, y es un problema que yo vislumbro del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción, antes de llegar a la materia del derecho penal del enemigo, es absolutamente garantista, Miguel.
Es decir, la Ley Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es garantista, es decir, la carga de la prueba es para la autoridad. Claro. Está el principio de no incriminación, está el principio de obtención de la prueba lícita, que ese es un grave problema. Quiere decir que si nuestras autoridades en materia administrativa, fiscalizadora, es decir, esa parte de la Auditoría Superior de la Federación o el órgano interno de control no están capacitados, no van a poder fincar una responsabilidad administrativa al servidor público, ni por una falta administrativa grave, ni por una falta administrativa no grave. Lamentablemente ahí es donde se van muchos asuntos, ¿no? Así es. Yo creo que ahí es donde, digo, hay procedimientos que conozco, administrativos, fiscales, y a veces el hecho de que un procedimiento se haga incorrectamente se pierde todo. En relación al derecho humano de debido proceso, ¿no? Oye, comentabas un tema que, bueno, tuve la duda investigarla, pero yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando seguramente se preguntarán qué es el derecho penal del enemigo. ¿Qué es eso, derecho penal del enemigo? El derecho penal del enemigo, digo, un derecho que algunas personas dicen que no existe en nuestro país, otras personas indican que cómo puede haber un derecho penal del enemigo si no hay derecho penal del amigo, por ejemplo. Miren ustedes, el derecho penal del enemigo no es otra cosa más que un derecho penal de excepción. Aquí en nuestro país es delincuencia organizada. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho penal del enemigo y el derecho penal garantista? Son muchas, pero las básicas. En el derecho penal del enemigo existe la reversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que el sujeto tendrá que demostrar que no cometió el ilícito o peor, no lo podrá cometer o no lo iba a cometer. ¿Por qué? Porque es un derecho que se persigue a futuro. Es decir, es un derecho en prospectiva, no como el derecho garantista que es en retrospectiva, ¿no? En el derecho penal del enemigo, cuando tú internas a un sujeto, no lo internas en una prisión horizontal, sino en una prisión vertical, que es una prisión de máxima seguridad. El derecho penal del enemigo también tiene, por ejemplo, la carga de la prueba, les digo, para el sujeto, se puede perseguir por meros indicios, se priva de la libertad por simple sospecha en el caso del arraigo, ¿no? Y además existen las técnicas especiales de investigación. ¿Qué son esas técnicas especiales de investigación? Las encontramos en materia anticorrupción en el artículo 50 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es decir, se permite la obtención de la prueba desde una perspectiva ilícita, ¿ok? O sea, que sale de los estándares de la licitud que prevé el derecho penal garantista del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ustedes dirán, este derecho es violatorio de derechos humanos. No es cierto, ¿eh? El derecho penal del enemigo está perfectamente en la Constitución General de la República. La base fundamental de este derecho penal del enemigo es el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo. Y además existen normas especiales en ese sentido. Tenemos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Antilavado, Antisecuestro, la Ley Antitrata, todas esas son normas especiales. Entonces, en ese sentido, las técnicas especiales de investigación, Miguel, las tenemos en el artículo 11 bis 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. O sea, hay un problema, que nuestros operadores jurídicos están aplicando el derecho penal del enemigo con un procedimiento garantista, que es el del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso todos los delincuentes organizados, muchos de ellos en este sentido, salen desde la audiencia de control de detención. Ese es un grave problema. Y yo hago un llamado para nuestros operadores jurídicos, llámese Ministerios Públicos Federales, jueces de control federales, Tribunal de Enjuiciamiento en materia federal. Por favor, el procedimiento que deben llevar en materia de delincuencia organizada es el que prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no así el Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada lo indica perfectamente, y el artículo 7 de la misma nos indica que será supletorio, ¿no? Claro. Digo, es un mundo. Ahora, al ver toda esta disposición, toda esta normatividad, quien se encargue de este Sistema Nacional de Corrupción, esta persona que va a estar en ese punto, debe de conocer toda esta normatividad, claro, para poder aplicar correctamente toda esta normatividad. Me contabas fuera del aire que es un tema que ahorita queda detenido por un tema de inconstitucionalidad, que seguramente habrá en el Senado, y se detenga esto probablemente mucho tiempo. Entonces, el Senado de la República hasta ahorita no se ha pronunciado. Las últimas noticias que hemos sabido es que por ahí se detiene esta parte del nombramiento del fiscal nacional anticorrupción, porque observaron precisamente que existen algunas normas constitucionales que no permiten la correcta operatividad del fiscal.
¿no? Sin embargo, a mí también me parece que la lucha anticorrupción no solamente es una lucha en blanco y negro, o sea, me refiero que las normas anticorrupción van a ser exclusivas para efecto de que se combata. No, Miguel, claro. Es una perspectiva económica, Miguel. O sea, imagínate, Daniel Stully, ¿no? Nos dice que en el mundo se lavan 590,000 millones de euros multiplicados por 6, solamente por narcotráfico. Y a mí me parece que lo que le quieren dar al fiscal en cuanto al presupuesto, 150 millones de pesos, ¿tú crees que va a ser suficiente para combatir toda esa parte de delincuencia organizada? O a menos que el Sistema Nacional Anticorrupción o la lucha anticorrupción se refiera únicamente a los servidores públicos de mediano a bajo perfil, ¿no? Claro, te escuchaba yo, de hecho, tu ponencia que diste hace algunos meses en el Senado, y si no mal recuerdo comentabas que pues no, hay que empezar por algo, o sea, se tiene que iniciar, sentar las bases para poder llevar a cabo esta nueva figura dentro de nuestro marco normativo de justicia, y yo creo que mientras más tiempo pase, pues esto va a seguir con problemas, ¿no? Entonces yo creo que debemos de iniciar por algo, ojalá y esto se destrabe lo más pronto posible y se pueda seguir adelante, ¿no? Sí, así es, Miguel. Fíjate que a mí me parece que debe haber una capacitación integral. O sea, una capacitación desde la administración pública, o sea, en este Sistema Nacional Anticorrupción, y no solamente desde la parte administrativa, también desde la parte penal, o sea, desde la parte fiscal, y por ahí yo escribía, ¿no?, en mi columna de la semana pasada, bueno, también los ciudadanos, o sea, perdón, ellos también son responsables de la lucha anticorrupción y deben estar capacitados, deben saber qué hacer, ellos deben saber que pueden investigar al corrupto, pueden saber que no es necesario que acudan ante el órgano interno de control o ante el Ministerio Público para realizar una investigación, ya que pueden obtener cualquier tipo de información a través de transparencia, porque el derecho a la información claro, es un derecho humano, ¿no? Bueno, yo veo noticias y de repente hay quienes piden información. Y yo creo que el tema de la reserva también es un problema, ¿no? Porque a veces se reservan cosas que yo creo que no se deben de reservar por un tema de que ahí está el delito y está protegido. ¿Y cuántos años? Pues 12, 13, 8 años. Y ya cuando pasó, pues prescribió, ya se olvidó, quien está ahí ya no lo quiere perseguir. Entonces yo creo que también es algo que se debería, creo yo, bajo mi perspectiva como ciudadano, se debería de revisar y valorar, ¿no? No, además es gravísimo esa parte. ¿Por qué? Porque es un nivel de injusticia, ¿no? En el sentido y de desigualdad normativa. Nosotros ciudadanos no podemos tener acceso a la información reservada confidencial, pero las autoridades sí. Y fíjate que en el caso, por ejemplo, de un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de un servidor público, ¿no? Las autoridades pueden tener acceso a esa información, pero no tienen por qué darle a conocer al servidor público que está siendo procesado administrativamente por el tipo de información de que se trate, ¿no? Entonces, eso, pero es una violación a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, sobre todo desde la perspectiva internacional, aunque en la Constitución en el artículo 6 lo tengamos y en el artículo 108 último párrafo también, ¿no? Claro, pero al final es un problema para la persona, ¿no? Exactamente. Ahí es donde yo creo que derivaría el problema de la garantía humana, ¿no?, hacia la persona. Lisbeth, has estado capacitando en el nuevo sistema de justicia penal. Así es. 4 etapas, se habla de juicios orales, hay quienes dicen no es todo oral, es una mezcolanza entre el oral y lo que ha sido siempre. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué ahorita se modifica, se crea un código nacional penal en donde se va a adaptar todo? Hubo un tiempo desde el 2008 que entró en vigor, que se publicó esta ley, entró en vigor dependiendo de cada estado, y se supone que ahorita ya todos tienen que tener implementado el nuevo sistema de justicia penal. 2 preguntas: ¿por qué cambiar a un nuevo sistema? ¿Qué es lo que nos orilló? ¿No funcionaba el anterior? ¿Este es mejor? Y 2, ¿cómo ha sido la implementación en todo el país? O sea, ¿ha sido buena? ¿Ya todos están a la perfección? Claro. ¿Tú qué has visto en esto? Mira, por supuesto, en esta parte de la implementación del nuevo sistema penal, pues responde a un concepto: globalización. O sea, este sistema penal que estamos llevando aquí en México se lleva en Centroamérica, se lleva en Latinoamérica, se lleva en Europa. Los alemanes tienen el mismo sistema penal que tenemos nosotros, claro, con diversos términos, por ejemplo. A mí me parece igual, ¿no?, que nosotros tenemos que permitir una parte de certificación, sobre todo ante los Estados Unidos, porque aquí la base del sistema penal acusatorio en nuestro país responde al USAID.
¿verdad? Que es una agencia norteamericana encargada de capacitar. De hecho, yo quiero comentarles a las personas que ven tu programa, sí, claro, que nos están viendo, que lo que pasó en el CETEC, la certificación del CETEC, eso va a quedar sin validez. Ahora viene la certificación por el USAID y ahorita tenemos que estar perfectamente, tenemos que ser conocedores, no solamente desde la teoría, porque muchos capacitan en el nuevo sistema y nunca han llevado un proceso, nunca han litigado un juicio, un proceso penal, ¿no? CETEC entiendo que desapareció. CETEC ya desapareció. Se crea un nuevo órgano desconcentrado. CETEC era desconcentrado. No se crea un nuevo órgano. ¿Cómo va a ser? No, todavía no. Viene, les digo, esa parte de la certificación a nivel internacional, que es sobre todo la parte norteamericana, que es el USAID. Mucho cuidado, busquen en internet qué significa USAID, qué es el USAID, para que ustedes vean que nosotros tenemos que estar certificados por ellos. Entonces vienen próximos exámenes, y no viene por gente mexicana ni por cuestiones cuestionarios mexicanos, ¿no? Sino son cuestionarios norteamericanos, porque tenemos que estar capacitados en esa cuestión. Ahora, ¿cómo se ha implementado en el país, no? Tu segunda pregunta. A mí me parece que estamos no completamente al 100. A mí me parece que de todos los operadores jurídicos estamos como al 30, al 40%, y además te voy a decir algo, el nuevo sistema penal acusatorio adversarial es caro. Técnicas de investigación, por ejemplo, protocolos de investigación, el Ministerio Público tiene que estar conectado, ¿verdad?, comunicado con la parte de los peritos, tiene que estar conectado con la cuestión de los policías, la obtención de la prueba lícita, la cadena de custodia, se requieren aditamentos especiales, y no muchos ministerios públicos ni en todos los estados de la República cuentan con infraestructura necesaria para llevar a cabo un sistema de la envergadura del sistema penal acusatorio adversarial, sobre todo la obtención de la prueba lícita. Sí, que es fundamental para poder determinar si alguien es culpable o cometió una actividad, un hecho ilícito. Entonces yo creo que hay mucho todavía que avanzar en esto. Mucho que avanzar. Económicamente necesitamos mucho. A mí me decían, por ejemplo, en Pachuca, oiga, doctora, pues lo que usted nos está diciendo es maravilloso, pero nosotros tenemos solamente 2 patrullas. Y además no tienen los aditamentos necesarios para poder perseguir al delincuente en el caso de la flagrancia, ¿no? Bueno, pues de la flagrancia mediata ni de la flagrancia inmediata, ¿te das cuenta? Puedes tener 1000 policías, 1000 patrullas, pero si no tienes gente capacitada, es exactamente lo mismo, ¿no? Y el policía, ¿no? El primer respondiente, nuestros policías de verdad, o sea, todos los policías que nos están viendo, no sabes yo cómo los admiro, sobre todo porque hay una restricción en materia de derechos humanos para ellos. Si hay algún tipo de procedimiento en materia de responsabilidad, falta de confianza, etcétera, el 123 apartado de fracción 7, párrafo segundo nos dice, fracción 13, perdón, párrafo segundo, nos dicen que ya no pueden ser reinstalados, Miguel. O sea, pueden ganar el proceso, pero ya no pueden ser reinstalados. Entonces imagínate, tienen que estar capacitados porque ellos son los primeros, los que tienen el primer contacto con el hecho ilícito, y entonces tienen que utilizar palabras correctas para no violentar los derechos fundamentales del delincuente, para que la víctima se sienta protegida y para que, o sea, resguardar el lugar de los hechos. Claro. Ya digo, allá en Alemania, ¿no? Dicen, oye, pues es que aquí somos un paraíso criminológico, utilizamos este sistema y funciona a la perfección, pero solamente tenemos 10 delitos de homicidio al año. Dije, igual que en México, no, pero por segundo. O por colonia, por calle. Por colonia. Sí, es un tema que creo que o sea, está de dos bandos, ¿no? El tema institucional y el tema particular, porque también el particular tiene que estar capacitado ante este nuevo sistema que no es igual que el anterior, y que tiene que seguir un proceso totalmente diferente, ¿no? Entonces yo creo que la capacitación no solamente está del lado institucional, sino también del lado del particular, del defendido y el que está representando a una persona que se le violaron derechos, ¿no? Claro, policías, MSPs, peritos, la víctima, el asesor jurídico, o sea, todas las partes procesales que armónicamente tienen que converger en una audiencia, por ejemplo, de control de detención, ¿no? Y el juez también, ¿no? El juez de control debe estar plenamente capacitado. Entonces a mí hay jueces de control que me dicen, oye, pues es que sabemos que el tipo cometió el delito, pero el procedimiento no se lleva correctamente, la flagrancia no se actualiza, entonces los tenemos que dejar ir.
Sí, por procedimiento, no por, no porque... por el que no hayan cometido ese hecho, ¿no? Exactamente. Imagínate el derecho lo que permite, el derecho procesal, en materia penal lo que permite, impunidad, ¿no? Que eso antes, en el viejo sistema, no sucedía. O sea, sí había mucha corrupción y lo que tú quieras, ¿no? Pero no sucedía. Claro. Yo creo que es un momento en el que las cosas tienen que acomodar, ¿no? Yo lo veo mucho en el ámbito fiscal. La autoridad emite una regla y a veces esa regla tarda mucho tiempo en que entre en vigor porque no están los medios tecnológicos, informáticos, capacitación en la gente, entonces se tiene que mandar un periodo a estudio, a que se adapte y bueno, llega un momento en el que al final del día va a ser. Exactamente. Si ya está ahí y si ya se tiene la idea, pues difícilmente se va a echar para atrás, ¿no? Porque implica costo, implica dar un retroceso en los cambios que necesita el país, ¿no? Exactamente. No, y al final del día te voy a decir, la comunidad a la cual va dirigida esa parte fiscal, a mí me parece que es distinta a la comunidad a la que va dirigido el nuevo sistema penal acusatorio adversarial. Fíjate que yo hace 3 años les decía a mis alumnos, si el nuevo sistema penal acusatorio adversarial no se lleva correctamente, no hay la capacitación, la infraestructura, etcétera, ¿qué va a pasar? Se van a matar unos con los otros, y ahorita ¿qué es lo que está pasando? Los vengadores anónimos. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Sabes qué? Me está asaltando, va a salir, porque el Ministerio Público no realiza bien sus investigaciones, ¿no? Por ejemplo, es una hipótesis, no realiza bien las investigaciones, en audiencia de control de detención, lo van a sacar, ¿qué es lo que pasa? Pues mejor lo mato, ¿te das cuenta? Claro, sí, puede ser que estamos llegando a ese nivel. Sí, yo creo que ese sería llegar a un retroceso impresionante, porque hablaremos de una justicia que está prohibido, ¿no? No puede uno hacerse justicia por propia cuenta, por supuesto, instituciones, que no, pero yo creo que si esto no llegara a funcionar correctamente, pues bueno, es lo que va a generar, pero ojalá y no ocurra esta situación. Lisbeth, te vamos a tener próximamente, claro que sí. Verán ahí en sus cintillas, tenemos la fortuna de que nos acompañes en un diplomado que vamos a dar en el nuevo sistema de justicia. Con gusto, Miguel, muchas vamos gracias. A tener aquí, es un gusto, la verdad, saber, conoces bastantes cosas, estás muy capacitado, entonces, bueno, y aparte eres de nuestra querida universidad, entonces de nuestra alma mater, doble orgullo de tenerte aquí en el instituto. Pues te agradezco que nos hayas acompañado, que te hayas permitido darte el tiempo de estar aquí con nosotros en esta pequeña cápsula, que esperamos no sea la única. Volver a hablar aquí de temas que dominas y conoces. Y pues bueno, a todos nuestros televidentes les damos las gracias. Créanme que ha sido una gran charla, porque tuvimos una gran invitada. Y pues bueno, en sus cintillas seguramente verán la fecha en donde vamos a tener nuestro diplomado. Claro. Y pues bueno, va a estar Lisbeth por aquí acompañándonos. Gracias, seguramente un gran diplomado. Y Lisbeth, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí. Al contrario, Miguel, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al instituto por la invitación, y bueno, yo estoy aquí cuando ustedes me requieran. Yo creo que la ciudadanía, yo creo que nuestros profesionales deben conocer sobre estos temas, y mientras más capacitados estemos, me parece que la impunidad va a ser menos y nuestro país pues dejará de ser lo que en estos momentos le lleva de ventaja a países de primer nivel, ¿no? Claro. Muchas gracias. Pues muy bien, Lisbeth, pues les damos las gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Suárez. Recuerden que estamos en redes sociales, estamos en Facebook. Lisbeth, ¿dónde te pueden localizar? Porque sí, ¿dónde te pueden localizar? Con muchísimo gusto. Bueno, pues me pueden localizar en mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Denle like, por favor, ahí subimos varias cosas de investigación, de análisis que hacemos. También en mi Facebook personal, no tengo problema, Lisbeth Padilla. Y bueno, en mi celular 551011-6405, por favor, lo que se les ofrezca, con toda confianza. Muy bien, Lisbeth. Pues bueno, recordarles, los lunes a las 5 de la tarde nos conectamos.